Les invito, hermanos, por favor, a ir a sus Biblias y vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 4. Hoy, con la ayuda del Señor, hermanos, terminamos el estudio de esta carta. Hemos tratado de hacer el énfasis correcto durante estos meses sobre lo que el apóstol Pablo trató de comunicar a la iglesia y cuál era su gran preocupación por ella, acerca de que ellos pudieran entender que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para la salvación del hombre. Cristo es suficiente para la santificación del creyente. Y era necesario que esta iglesia lo pudiera tener claro y que al mismo tiempo esa claridad les pudiera llevar a poder defender su fe, defender su iglesia de aquellas corrientes que intentaban desestimar la doctrina de Cristo. Hoy vamos a terminar y lo vamos a hacer, hermanos, observando las palabras finales de Pablo como despedida. Y esto siempre, bueno, al menos en lo personal, siempre representa un problema porque cuando observamos las despedidas de Pablo normalmente suelen ser saludos, algunas recomendaciones, algunas palabras de que iba a estar ausente, de que quizás los iba a llegar a ver en algún momento. Y en la mente de un predicador dice, bueno, ¿cómo puedo ver en estas palabras finales algo para desarrollarlo como una predicación? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos conectar estas palabras finales de Pablo con todo lo que él ha estado tratando de exponer? O sea, ¿cómo lo ligamos? ¿Cómo lo unimos correctamente? Así que voy a tratar de esforzarme en el Señor para hacerlo sumamente claro y sencillo, para poder hacer esta conexión de por qué son importantes las palabras de Pablo en su despedida y cómo éstas están conectadas con toda la carta. Y el título que mejor se me vino a la mente fue Colaboradores de Dios, y lo vamos a ir viendo por qué. Pablo citó las siguientes palabras: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estas palabras son del apóstol Pablo y se las mencionó a la iglesia de Corinto en algún momento en donde la iglesia se hallaba sumamente fragmentada. Y Pablo quería dejar claro que el proyecto de salvar a los hombres era un proyecto de Dios y no de los hombres. O sea que en la mente de Dios surgió el plan, el medio, el tiempo. No se trataba de una idea de Pablo ni de una idea de Apolos. Y esto lo tenía en mente él y quería que la iglesia lo supiera, lo recordara, lo analizara. Nosotros, hermanos, tenemos que ver a Dios como infinitamente bondadoso, de tal manera que Él concede a hombres comunes, sencillos y limitados, el participar de su gran plan de redención. Dios, en su infinito poder, Él hubiese podido salvar a los hombres de muchas maneras sin necesidad de nosotros, sin necesidad de nadie, pero a Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura de la predicación y por una locura de hombres sencillos, sabios y a veces no sabios y muy limitados. De tal manera que todos los creyentes de algún modo son colaboradores de Dios en la tarea de extender el reino. La tarea de edificar la iglesia, hermanos, es mayúscula. Es una gran tarea, la gran comisión es grande, pero Dios siempre se ha valido de poco para hacer mucho. Es por eso que el mismo apóstol Pablo dice que tenemos el evangelio, este tesoro, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de los hombres, no de nosotros.
Así que, hermanos, digo esto porque si no tenemos cuidado, nosotros podemos llegar a pensar que solamente los hábiles y aquellos que poseen grandes dotes pueden participar en el gran proyecto de Dios. Pero es en esta despedida de Pablo a la iglesia de Colosas, en donde resaltan la sencillez de hombres comunes, limitados, pero comprometidos con la causa de Cristo. Yo quisiera que observemos estas palabras finales de Pablo y hacer algunas aplicaciones prácticas para nosotros y para nuestra iglesia y tratar de conectar esto con el tema general de la carta. Así que vamos a leer, por favor, a partir del versículo 7. Me siguen con su vista. Vamos a estar constantemente leyendo estos versículos, pero quisiera que los tuviéramos en mente. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Estos son los hombres que Pablo incluye en su carta de despedida. Más adelante él va a mencionar a algunos hermanos que no estaban con él de algún modo, pero les manda a saludar, como lo era Ninfa, una mujer que prestaba su casa para que en aquella ciudad hubiera una iglesia en la Odisea. Y también exhorta a la iglesia para que vaya con Arquipo, un hombre, y que le exhorten a que cumpla su ministerio que recibió del Señor. Qué interesantes cosas vemos en las despedidas de Pablo y en las exhortaciones finales. Da algunas palabras muy puntuales. Y yo no quisiera ir de manera muy particular a cada detalle, sino de una manera más general. Y lo primero que yo te quisiera compartir, hermano, en esta noche, es el modelo de Dios para edificar su iglesia. El modelo de Dios para edificar su iglesia. No podemos olvidar el propósito general de esta carta. Básicamente, Pablo escribe a los colosenses para contrarrestar los ataques que se estaban metiendo de manera muy sutil. Por diferentes vías, los falsos maestros intentaban decir básicamente que Cristo era necesario, pero no suficiente. Sí, Cristo es necesario para tu salvación, pero no lo es todo. Además, tienes que abstenerte de comer ciertas cosas. Sí, Cristo es necesario, pero además tienes que cumplir la ley. Sí, Cristo es necesario, pero además tienes que buscar experiencias místicas con los ángeles para dar testimonio que verdaderamente estás creciendo espiritualmente. A lo cual Pablo dice, no, Cristo es suficiente. Y vimos que el evangelio hacia un lado, el legalismo, el misticismo, el ascetismo y algunas cosas más que en su momento vimos. Pero lo interesante en todo esto, hermanos, es que Pablo quizás nunca visitó corporalmente a la iglesia. Sin embargo, estaba bien informado de todo lo que sucedía en los asuntos que concernían a la iglesia. Y no es que en aquel momento, claro está, no hay que hacer un exégesis para saber que no había teléfono, no había los medios que tenemos hoy, así que él necesitaba de medios humanos para saber lo que pasaba en aquel lugar. Recordemos el llamado y la posición única que sostuvo Pablo en la iglesia. Él era un apóstol,
Un apóstol en aquel tiempo no es lo equivalente a un pastor en estos días, ni siquiera tampoco lo es equivalente a un misionero, porque él tenía una autoridad apostólica de tal manera que tenía la capacidad de establecer muchas cosas doctrinalmente, cosa que hoy ya no se hace. La posición que tenía Pablo ya no era vigente, por supuesto, pero su responsabilidad era mayúscula: establecer iglesias, establecer ancianos e instruirles doctrinalmente. Fue un hombre que fue subido al tercer cielo, recibió una visión muy especial de parte de Dios, pero si tuviéramos que resumir, el llamado de Pablo era edificar a la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no hablo únicamente en un término local, sino en un término universal. Todas las iglesias que estaban presentes, mayormente las gentiles, la responsabilidad de Pablo era instruirlas, establecerlas, capacitarles con todo lo que eso conlleva. Pero aún con todas sus credenciales, aún con toda la sabiduría, con todo lo que el Señor le dio al apóstol, podemos ver en sus cartas y sobre todo en el libro de Hechos que el mayor tiempo de su ministerio Pablo lo desarrolló en compañía de otros ministros. Nunca estuvo solo, siempre estuvo acompañado. Cuando no era Timoteo, era Silas, era Bernabé y algunos más. Siempre desarrolló su ministerio de manera colectiva, acompañado de otros ministros y de otros hermanos que no necesariamente eran pastores, pero siempre lo hizo acompañado. Destaco esto, hermanos, porque para nosotros debería de ser ilógico, además que no es bíblico ni tampoco sostenible, buscar edificar a la iglesia de Cristo de una manera aislada e individual. No podemos buscar edificar a la iglesia de manera aislada, en soledad o de una manera muy individualista. En esta despedida Pablo menciona por lo menos 8 personas por su nombre: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Epafras, Lucas y Demas. No todos participaron de la misma manera, es evidente. Algunos se desarrollaron como mensajeros, otros como consoladores, otros como escritores, otros meramente como un soporte y estímulo. Pero cualquiera que haya sido su rol, es evidente que sumaron y propiciaron el Evangelio de Cristo. Y de ellos quisiera destacar algunas cosas. Por ejemplo, de Tíquico sabemos de que su nombre significa fortuito o afortunado. Él era un pastor, porque dice Pablo que él es un fiel ministro y consiervo. De él no sabemos mucho. Dios no quiso que de él tuviéramos una carta o un libro, pero Pablo le llama consiervo del Señor. Él fue uno de los gentiles que se convirtió en la predicación de Pablo, fue uno que los acompañó cuando fueron a representar lo que Dios estaba haciendo en los gentiles ante la iglesia de Jerusalén, pero fue un compañero del apóstol Pablo. También tenemos a Onésimo, que significa útil. Este fue un esclavo que se fugó de Filemón, el cual ya una vez que se restauró, fue de gran ayuda para Pablo. Aristarco, quien continuamente estuvo en las prisiones junto con Pablo. Él era judío. Marcos, este es un joven de quien tenemos un evangelio, pero de él vamos a destacar algo más adelante, pero nomás digo que este Marcos fue un joven que en su primer esfuerzo por servir al Señor ocasionó un problema entre Pablo y Bernabé. Era muy joven, muy inexperto, quizás le atemorizó las demandas de servir, abandonó el servicio, pero después fue útil. Epafras, de este hombre ya se nos mencionó en el capítulo 1, era uno de los pastores de la iglesia, era un hombre de oración. Y también se incluye Demas, de él no se habla absolutamente nada, simplemente Pablo lo incluye, y más adelante vamos a saber
o más adelante en la Biblia sabríamos que fue un hombre que abandonó el servicio porque le ganó más el amor al mundo. No todos estos hombres, hermanos, formaban parte de la iglesia en Colosas. De hecho, solamente de manera más directa Epafras y Onésimo. Pero sí formaban parte de la iglesia del Señor en términos universales. Y no podemos dejar de mencionar su aportación al cuerpo de Cristo. Menciono esto, hermanos, porque el ministerio que proviene de Dios nunca se va a desarrollar o nunca se debería de desarrollar en soledad o aislamiento, como si fuésemos un tipo de llaneros solitarios. Cada vez que el Nuevo Testamento habla, por ejemplo, del pastorado, ya sea usando los otros nombres como obispos o ancianos, siempre lo hace en términos plurales. La única vez que habla del pastor en un aspecto singular es cuando se menciona al príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Pero usted haga esa revisión, siempre es en términos plurales. Y también lo hace el Señor cada vez que la Biblia habla de la necesidad de los creyentes de servir. Nunca lo hace en singular, ni nunca se refiere a una sola familia, sino que siempre se refiere a un grupo de personas que componen a la iglesia. Este tema, hermanos, de la pluralidad en el servicio, de edificar a la iglesia, no es menor. Por supuesto, cuando una iglesia no lo emplea, no lo hace una iglesia no salva, o a un creyente o a un pastor que no lo adopta, no lo hace una persona no salva, pero estoy convencido que sí tiene sus grandes repercusiones en términos de edificación y de consagración de una iglesia. Humanamente hubiese sido imposible que solo Pablo, con todo su esfuerzo, con todo su ímpetu y sabiduría, hubiera llevado a cabo la labor de edificar iglesias. Eran distancias largas, eran muchas personas por llevarles el mensaje, eran muchas cosas por corregir. No existen hombres ni existen iglesias que estén llenas de superdotados que pudieran realmente hacer una labor sola. Aún los hombres que en el presente ejercen gran influencia, esos que aparecen por todos lados en los rosters, en las conferencias, aún esos hombres están rodeados de otros hombres. Y cuando vemos esta despedida y cómo Pablo puntualmente resalta a muchas personas, meditaba en que el modelo para edificar a la iglesia de Cristo siempre ha sido grupal o bajo un contexto de comunidad. Siempre ha sido grupal o bajo el contexto de comunidad. Hay un escritor que se llama Derek Prime y tiene un libro que se llama Sé Pastor. Y en ese libro dice o enseña que la delegación es una extensión esencial de un liderazgo efectivo. La correcta delegación es una extensión esencial de un liderazgo efectivo. Además, agrega que la delegación correcta en una iglesia es el anuncio público que el ministerio pertenece a la iglesia y no a los hombres. Cuando se delega correctamente, cuando se trabaja correctamente en equipo, se anuncia públicamente que el ministerio pertenece a la iglesia y no a un hombre o a unos cuantos hombres. Pensemos en el caso de Moisés. Moisés lideraba solo al pueblo de Israel, eran centenares de personas, eran millares. Y en una ocasión, para bendición de Moisés, llegó su suegro llamado Jetro y observó cómo el pueblo venía durante todo el día para cuestionarle sobre ciertos asuntos. Moisés se levantaba, repartía culpas, daba su veredicto y el que sigue, y el que sigue. Y así era todos los días durante todo el año. Cuando observó esto su suegro le dice, ¿qué es lo que estás haciendo, Moisés? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vean, viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti? Desde la mañana hasta la tarde,
Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre ellos el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Pero observen la confrontación tan sabia de parte de su suegro a Moisés. No está bien lo que haces. No está bien lo que haces. Y uno diría, ¿por qué no? Pues si él estaba atendiendo su labor, aconsejando, dando veredictos, él estaba disponible durante todo el día, pero dice, no está bien lo que tú haces, porque si sigues así, lo estoy parafraseando, tú vas a desmayar y contigo el pueblo también lo va a hacer. Y de ahí le aconseja que se busque hombres con ciertas características y que sean jefes y que le ayuden en esa labor. Podrían ser muchas las causas por las cuales una iglesia de algún modo desestima esta enseñanza sabia y este modelo que Dios ha dado para la iglesia, pluralidad. Pudiéramos decir ignorancia, pudiéramos decir orgullo, miedo. Lo cierto es que Dios en su sabiduría dejó el modelo a seguir, pero no es solo entender, hermanos, no solo es entender que el ministerio de una iglesia no se debe de hacer solo, sino que tenemos que entender que los que han de participar, hombres y mujeres, atendiendo las necesidades de la iglesia, deben de poseer ciertas características. No es agregar gente solamente por agregar. Tampoco es sabio tener una apertura total. Y de aquí, hermanos, vamos a observar, en segundo lugar, la necesidad de líderes piadosos en la iglesia. La necesidad de líderes piadosos en la iglesia. ¿Qué es la piedad? Bueno, en el Antiguo Testamento la piedad simplemente aludía a la misericordia y compasión de parte de Dios hacia los hombres. Pero Pablo viene a darle un uso un poquito más remasterizado y alude que a la piedad es cuando se pone en práctica la correcta enseñanza. La correcta enseñanza posee una práctica, se vive, y cuando un creyente verdaderamente vive bajo la realidad de la verdad de Dios, esa persona está viviendo piadosamente. Es por eso que algunos dicen que la piedad es la cristiandad práctica, es la fe práctica. Un hombre piadoso es aquel que puede llevar ese entendimiento a su conducta ordinaria, a su modo de vivir, a su modo de pensar, a su modo de relacionarse. Así es como un creyente adorna la doctrina bíblica, viviendo piadosamente. Por eso Pablo dice que lo opuesto es negar la fe, es negar la piedad. En estas palabras finales de Pablo, de la despedida, sobresalen características muy especiales de los hombres que participaron con él. Y no es que Pablo estuviera promoviendo la exaltación de Aristarco, de Marcos, de Epafras, no, por supuesto que no, pero en un sentido correcto busca que la iglesia les reconozca, porque evidentemente estos hombres iban a ir a la iglesia, ellos necesitaban conocerlos, necesitaban saber su testimonio y si tenían un respaldo espiritual. Así que cuando pasa esto, la iglesia necesitaba ver las virtudes de estos hombres. Y yo quisiera, hermanos, de que viéramos que una de las marcas de una iglesia saludable es la capacidad y es el discernimiento para reconocer e identificar hombres y mujeres idóneos para el servicio dentro de la iglesia. Una de las marcas de una iglesia saludable es la capacidad y el discernimiento para reconocer a los hombres y mujeres idóneos para servir. La iglesia necesita conocer cuáles son los requisitos y los parámetros bíblicos para que alguien pueda servir en la iglesia. No basta tener disposición, no basta tener la habilidad, son cosas que ayudan,
Pero hay mucho más y cosas más importantes. Y no solamente hablo, hermanos, lo concerniente a los pastores, que por supuesto está incluido, sino que a todo lo que un creyente debe de poseer para ejercer correctamente sus dones en la casa de Dios. Tú quizás, hermano, ya detectaste tu habilidad y tus dones. Y tú piensas que ya estás listo para ponerlos en práctica. Pero la Biblia dice que primero tienes que evaluar algunas cosas más para saber si es el momento idóneo para que tú los ejerzas en la iglesia. Algo tenemos que tener muy claro nosotros, hermanos, si en verdad buscamos crecer y madurar como iglesia. Y es que la habilidad no está por encima de la verdadera piedad. La habilidad no está por encima de la verdadera piedad. Y esto aplica tanto a pastores como a todo candidato a servir dentro de nuestra iglesia. A la hora de evaluar quién ha de servir, quién ha de ocupar un ministerio en la iglesia, pasa a un aspecto secundario, su habilidad. En primer lugar, deberíamos de considerar y de tener clara su piedad a la hora de servir. La habilidad en algún servicio se puede ejercitar y pulir. Una persona que nos va a ayudar en la proyección no necesita saber todo lo concerniente a la proyección para poder empezar a participar en el proceso, va a ir aprendiendo muchas cosas. Pero la piedad sí debe de anteceder a ese servicio. Debe de llegar probado la persona. Siempre será más fácil y digerible tanto para el que sirve como para la iglesia, el contar con creyentes ejercitados en la piedad. De los hombres que leímos hace un momento, noten que Pablo no resalta sus habilidades como la enseñanza, como la planeación o muchas cosas más. Pero lo que sí destaca Pablo son algunas virtudes que todos deberíamos de contar a la hora de servir. Vean una vez más el versículo 7 al versículo 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y luego vean al versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Pablo destaca de estos primeros dos hombres su fidelidad, una marca característica e ineludible en toda piedad. Todo creyente que sea piadoso debe de ser fiel. Y no entendamos fiel como la asistencia continua a la iglesia únicamente. La fidelidad, claro está, que tiene su expresión perfecta en Dios. La palabra fidelidad en la Biblia normalmente se suele usar para hablar de la confianza o de alguien confiable, de la firmeza y de alguien incondicional. Dios es totalmente confiable, cumple sus promesas, lo que Él ha dicho lo hará. En Él no hay sombra ni variación, Él no muda. Ningún creyente, por más piadoso, podrá igualar esta extensión de Dios, ser totalmente fiel. Pero aún el pecado en el creyente no debería de nublar las marcas de fidelidad en su vida. Seguramente estos hombres fueron dignos de total confianza de Pablo. Y nuestro texto nos da un ejemplo. Pablo dice que estos hombres iban a ir a la iglesia de Colosas y que estaban respaldados por él para escuchar todo lo que concernía a la iglesia. Ellos estaban capacitados y autorizados para escuchar todo tipo de información, ya sea problemas, sea quejas, sea testimonios, y saber qué hacer con esa información, saber manejarla de tal manera que pudieran ser de consuelo para ellos. Imagínate qué grado de confianza daban ellos para que Pablo dijeran, ustedes están autorizados para escuchar todo lo que sucede en esa iglesia, absolutamente todo, y yo confío en que sabrán manejar tal información y serán sabios y prudentes, y a partir de eso ustedes van a buscar confortarles. De ese grado de fidelidad habían estos hombres. Sabían que no harían un mal uso, que no iban a abogar por una propia causa,
que no iban a dejar mal tampoco a Pablo. Habían dado muestras de una sana lealtad. Así que tanto Tíquico como Onésimo tenían una tarea que cumplir: confortar a la iglesia y notificar a la iglesia de las condiciones de Pablo. Y por lo que leemos sabemos que el corazón del apóstol estaba confiado en que ellos lo iban a cumplir. Eran fieles en su servicio. Y era imposible, hermanos, no meditar en esto y que no surgiera una aplicación natural para nosotros. La iglesia del Señor, pero siendo más enfáticos, nuestra iglesia del Señor necesita hombres y mujeres fieles, leales y comprometidos con la causa de Cristo. No comprometidos a una causa personal, sino comprometidos a la causa de Cristo. Nuestros actos, hermanos, dan testimonio de qué tan confiables podemos ser, tanto para cumplir algo como para saber manejar algo, llámese autoridad, llámese información, llámese muchas cosas. Y por un momento, hermanos, venzamos la tentación de que cuando escuchamos estos tipos de exhortaciones, venzamos la tentación de no pensar en alguien más. Porque nuestra mente y nuestro corazón es tan a veces tan fácil de ser seducido, que nuestro pensamiento rápidamente es decir, sí, ese hermano, esa hermana, ese pastor, ese tal, necesita comprometerse más, necesita más fidelidad, necesita aplicarse en esto. Pero hermanos, esto realmente es una evaluación personal. Si el Señor te ha de permitir servir antes de tu servicio, tú tienes que evaluarte qué tan fiel estás siendo al Señor, qué tan confiable eres ministerialmente hablando, espiritualmente hablando. Necesitamos ser hombres comprometidos con la causa de Cristo. Y esto es algo que se desarrolla, eso es algo que se ejercita, y esto es algo que se pide al Señor, ser hombres fieles. Lo más fácil siempre va a ser pensar en alguien más y decir, él necesita esto. Pero cada vez que por nuestra mente pasa algo así, estamos dando evidencias que lo que más necesitamos somos nosotros. A continuación, Pablo menciona a Aristarco, Marcos y Bernabé. Aristarco, ese compañero de prisiones, aquel que había soportado la violencia de los judíos en Éfeso, aquel que había estado en más de una vez en la cárcel con Pablo, era judío. De tal manera que Pablo destaca que este hombre permaneció con él en los momentos más difíciles y esa conducta le fue de gran consuelo. Un compañero fiel que no huyó consoló a Pablo. Marcos, este fue un hombre que fue un testimonio palpable de la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? En el libro de Hechos se narra que en el primer viaje misionero Pablo y Bernabé incluyeron a Marcos. No nos dicen los detalles, pero definitivamente hubo un gran problema y Marcos dice, ¿saben qué? Yo me bajo, yo ya no voy. Y Pablo dice, ¿sabes qué? O te vas con tu tío, pero conmigo ya no vas, porque yo no necesito hombres débiles. Pero más adelante esa bendita gracia del Señor restauró a Marcos, le fortaleció, lo hizo madurar, de tal manera que Pablo dice, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Aquel hombre que en primer lugar fue un estorbo, ahora era útil para el ministerio. Necesitamos muchos Bernabés en la iglesia, hombres que capaciten a otros hombres en su proceso de madurar para servir al Señor de manera correcta. Marcos se consagró, maduró, y Pablo dice, este hombre definitivamente es un testimonio palpable de la gracia de Dios y nos es útil para el ministerio que desarrollamos. Y por último se nos menciona Epafras, que su mayor virtud era su espiritualidad
Era un hombre esforzado en la oración. Era un hombre que tenía un interés genuino en los creyentes. Lamentablemente, una de las marcas de los falsos maestros es que ven a las personas como un medio de beneficio personal. Pero Epafras no, él decía, yo busco que se consagren, yo busco que estén completos en el Señor, y lo mejor que yo puedo hacer es orar eficazmente por ustedes. Así que la iglesia del Señor siempre necesitará este tipo de hombres y este tipo de mujeres fieles, dispuestos a soportar y a consolar a otros, hombres restaurados y ejemplos palpables de la gracia de Dios o lo que la gracia de Dios hace, hombres dedicados a la oración. Por encima de las virtudes está la piedad. Y para concluir en esta noche, hermanos, quisiera concluir, valga la redundancia, con una aplicación más general de esta despedida. Ya vimos a estos hombres, ya vimos que Pablo dice que le saluden a los hermanos que están en la Odisea y en Hierápolis, y manda a saludar a Ninfas, una mujer que prestó su casa para que allí se predicara la palabra. También les exhorta a que la carta que iba a llegar a Colosas, una vez que se terminara de leer y entender, se pasara a la Odisea, y la que iba a llegar a la Odisea llegara a Colosas. Y se les exhorta a que animen a un hombre llamado Arquipo para que cumpla su ministerio. Pero ¿qué aprendemos de todo esto nosotros, hermanos? ¿Qué aprendemos de las palabras finales de Pablo? Bueno, al conectar lo visto hoy con toda la carta, podemos ver que al menos hay dos razones imprescindibles de por qué necesitamos contar con líderes sanos en las iglesias. Las dos son muy sencillas. La primera es para edificar a la iglesia mediante líderes aprobados por Dios. Nosotros tenemos que llegar a tal punto de entender, hermanos, y de dar gratitud a Dios, que tanto los pastores como los líderes, e incluyo a las hermanas que en algún ministerio participan, son dones a la iglesia. O sea, son regalos de Dios a la iglesia para la edificación. Esos hombres, hermanos, que tú sueles ver quizás por YouTube o por alguna otra plataforma, son dones a la iglesia en términos universales. Pero quizás, hermanos, aquí no haya y nunca vaya a haber quizás tal grado de reconocimiento o de influencia. Pero Dios dota a la iglesia de dones para edificar a la iglesia. Y por esta razón necesitamos desarrollar líderes en la iglesia, porque entre mayores sean los líderes piadosos, mayor va a ser la bendición que vamos a recibir nosotros. ¿Tú quieres que la iglesia sea edificada, bendecida por medio de hombres y mujeres piadosas? Necesitamos más líderes, necesitamos más pastores. Pero en segundo lugar también, para defender a la iglesia de cualquier corriente que intente desestimar la enseñanza de Cristo, la apostólica. Ningún pastor o líder va a ser eterno. Cada vez más es común ver cómo una condición de muchas iglesias bautistas es que están a punto de desaparecer porque nunca vieron la necesidad de entender que el liderazgo es plural. Vemos hombres envejeciendo y uno puede decir, qué admirable es que ese hombre llegue hasta el final de sus días. Pero lo digo con todo respeto, hermanos, no es admirable. Muchas veces es necedad, porque al no ver esa necesidad, la iglesia es perjudicada, la iglesia va muriendo poco a poco. Y la iglesia necesita que independientemente de que esté un líder u otro líder, la iglesia pueda seguir caminando bajo la visión correcta del Señor. Y para eso necesitamos líderes. Esos líderes van a surgir de nuestra iglesia. ¿Y cómo logramos esto, hermanos? Orando. Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Tú oras por provisión para tu casa? ¿Tú oras por el cuidado de Dios hacia tu familia? ¿Tú oras para que el Señor bendiga tu trabajo?
tú oras para tus estudios, pero ¿cuándo fue la última vez que tú oraste verdaderamente, Señor, danos más líderes a la iglesia conforme a tu palabra, hombres piadosos? Tú que eres el soberano y que todo te pertenece, rogamos que añadas hombres piadosos y que los que ya están se alineen a esos estándares. Rogamos, Señor. Necesitamos orar, hermanos, por esto enfáticamente. Yo te animo a que tú ores para que el Señor añada y santifique a los líderes que están. Pero también necesitamos desarrollar intencionalmente escenarios donde nosotros pudiéramos observar, establecer lineamientos claros y bíblicos, y donde pudiéramos ver cuáles son los candidatos que quizás el Señor ha estado apartando para la obra del ministerio. Así que, ¿qué aprendemos de esta carta despedida de Pablo? La necesidad de hombres piadosos en la iglesia, la necesidad de líderes que edifiquen la iglesia. Y tenemos una responsabilidad, hermanos, como iglesia. Esto no es cosa menor. Hago énfasis, hermanos, esto no es cosa menor. Necesitamos, para que la iglesia siga siendo edificada, crezca, madure, más líderes, y que los que estén sean líderes piadosos, comprometidos con la causa de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la manera, Padre, en que tú inspiraste al apóstol Pablo. Ayúdanos a entender, Padre, la necesidad que tenemos como iglesia de que haya más líderes piadosos, que los que estamos sirviendo nos alineemos, Señor, a tus estándares totalmente, que constantemente nos evaluemos. Ayúdanos a entender la carga de orar por los pastores, de orar por nuevos pastores, de orar por nuevos líderes. Padre, no va a haber una iglesia sana si primero no hay líderes sanos. Ayúdanos, Señor, a asumir esa carga, ese rol. Y danos un espíritu humilde, no solamente para escuchar, sino para poder ser moldeados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Guarda, Señor, a nuestra iglesia de falsos maestros. Guarda a nuestra iglesia de líderes, Padre, que aboguen y se esfuercen por una causa personal y no la tuya. Y cerca, Señor, nuestra iglesia para que pueda seguir siendo testimonio de que aquí se predica el Evangelio de Cristo y que cada vez veamos más almas sometidas a tu palabra, más hermanos con el anhelo de servir y de poner a servicio los dones que tú has dado, y que nosotros constantemente estemos agradeciendo por los dones que tú das a nuestra iglesia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para hacer